Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo, como siempre, cuando vean a la hora que vean este video. Y como siempre, pues en primer lugar, un saludo a Alfonso. Hola, Marcelo. Buenos días. Buenos días. A nuestros compañeros detrás de cámaras, a Víctor, a Edgar, Roberto, buenos días, compañeros. También un saludo, como siempre, a nuestras becarias, a Ana López, a Brenda Romero, en fin, a todos. Y a quienes nos ven semana tras semana. Exactamente. Sí, el último mes fueron, si no me equivoco, 110,000 visualizaciones. Excelente, Sí, excelente. El tercer mes. Eso se debe agradecer y agradecemos mucho que nos sigan en nuestro programa. Sí, van a aparecer las redes sociales seguramente por aquí, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y YouTube. Sí, bueno, a finales de... Cuando termine la temporada, de hecho, lo que estábamos hablando, que ya también el programa se va a poder ver, ¿no? Es un adelanto, ¿no? En Spotify y en Apple Music. Sí. Sí, bueno, vamos avanzando. Sí, ¿no? como Poco podcast, pues, ¿no? Como claro. audio. Bueno, el video. Aunque no estoy seguro, creo que hay una manera en que se vea el video en Spotify, pero quién sabe. Bueno, sí. Ahí veremos lo que nos permita la tecnología, los santos dioses de la tecnología. Pero bueno, bien, entonces hoy pues vamos a conversar un poquito sobre la muerte. Es decir, ¿qué pasaba en los barcos? ¿Cómo morían los marinos? ¿Qué hacían? ¿Que si hacían testamento, no hacían testamento? ¿Dónde los sepultaban? Si es que los sepultaban, en fin, todos esos detalles. Sin embargo, este es un tema, precisamente estábamos hablando, ¿no? Fuera de cámaras, es un tema muy amplio, muy complejo. Es decir, la muerte prácticamente es un tema que nos define como humanos, entre otros, ¿no? Entonces, y esto viene de una larga tradición, que viene de muy lejos, y que aparece principalmente no tanto en la historia, sino en la literatura. Sí. Es decir, cuando se habla de la muerte en tiempos, por ejemplo, vamos a hablar aquí del Gilgamesh, ¿no? Y de textos antiguos que hablan de esta situación. Es decir, la muerte y el culto a la muerte, ¿no? Ocupa, inclusive hoy mismo, un gran porcentaje del tiempo de nosotros los humanos. Y en México tenemos la particularidad del Día de Muertos. Sí, de hecho este programa sale por propósito también de Día de Muertos. Exactamente, sí. Estamos tratando de coincidir con esa fecha que es muy importante en nuestro país. Aunque creo que saldrá poco después. Poquito. Sí, unos días después, sí. 1 o 2 días después creo que va a salir. Pero bueno, entonces teniendo en cuenta todos estos antecedentes, vamos a iniciar el día de hoy platicando sobre este tema que es la muerte, que es un tema... Por cierto, la muerte a muchos nos asusta, ¿no? Porque la muerte muchos pensamos que siempre es eso que le pasa a los demás, nunca a nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que no todo el mundo se enfrenta o es capaz de enfrentarse a esto con un criterio más o menos responsable, más o menos articulado, sino que es el inframundo, la oscuridad, la muerte ligado con la oscuridad, con lo terrenal, con lo subterráneo. Y entonces de todo esto vamos a conversar y yo le voy a pedir entonces a Alfonso que nos hable un poquito de esto. Él como historiador tiene un amplio acervo sobre este tema y sobre muchos otros, por cierto. Entonces, pues adelante, Alfonso. Vamos a iniciar con este tema. Bueno, yo creo que para empezar es un tema metafísico, ¿no? Es un tema bastante complejo que nos atañe a todos los seres humanos. Así es. Y sobre todo es uno de los pilares de la condición humana. De hecho, estamos platicando aquí con el maestro Marcelo y de hecho cualquier clase de literatura yo creo que valdría la pena comenzar de nuevo. Se desdibuja, ¿no? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la literatura? Pero cualquier clase de literatura vale la pena comenzar diciendo cuáles son, ¿no?, los conceptos fundamentales de la condición humana y a partir de los cuales se ha escrito y se sigue escribiendo, ¿no? Bien dicen que a veces todos los textos filosóficos son notas a pie de página de Platón, pero también yo podría afirmar, ¿no?, que todos los textos literarios son notas a pie de página del Gilgamesh, ¿no? Porque desde el Gilgamesh, que es la primera epopeya no escrita o la primera obra literaria escrita por la humanidad, ¿no?, por los sumerios, se vienen dibujando cuáles son estos conceptos y a cuáles son los que nos referimos: el amor,
la muerte, la inmortalidad, la amistad, el poder, la riqueza y quizá el destino, ¿no? Toda la literatura, sobre todo con los griegos, el destino. Sí, toda la literatura habla sobre eso. Sí. Todos los textos literarios, incluso Ray Bradbury, cuando escribía sobre el espacio, sigue hablando sobre temas de la condición humana. Sí, yo recuerdo un texto fantástico, ¿no? Que creo que se llama El astronauta, no me acuerdo, pero es un astronauta que tiene su familia. ¿De Bradbury? Ajá, de Bradbury. Tiene su familia aquí en la Tierra y se va, ¿no? Y regresa. Y el texto va de que el papá le hace prometer a su hijo que él nunca debe ser astronauta. Y el hijo le pregunta por qué. Dice, bueno, pues es que cuando yo estoy allá, extraño estar aquí. Y cuando estoy aquí, extraño estar allá. Sí. Entonces... la condición humana, ¿no? Sí, es fantástico. O incluso otro cuento de Bradbury también, que es el poeta de la ciencia ficción, claro, por excelencia. No hay nadie mejor que él, al menos hasta ahora. De unos robots en Marte que su dueño no les enseñó a llorar para que cuando él falleciera no le tuvieran pena. Y los robots, cuando pues ya fallece, ¿no?, su amo o quien los construyó, porque él sí era humano, dicen que sienten que les falta algo, ¿no? Dice, es que nos falta algo, ¿no?, para ser humanos, pero ¿qué será? Y todo el cuento va sobre eso, ¿no?, que se lo van preguntando. Claro. ¿Qué es, no? ¿Qué es exactamente eso que nos hace ser humanos? Y la muerte es uno de esos temas, pues, que abona a la humanidad. Me gustaría leer o comenzar el programa leyendo la columna 3 del Gilgamesh, en la página 130, ¿no? Dice, oh Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon a los hombres, decretaron que estaban destinados a morir y han conservado la inmortalidad en sus manos. En cuanto a ti, oh Gilgamesh, llénate la panza, parrandea día y noche, que cada noche sea una fiesta para ti. Entrégate al placer, ponte vestiduras bordadas, lávate la cabeza, báñate. Regocíjate contemplando a tu hijo y cómo se agarra de ti. Alégrate cuando tu esposa te abrace, ¿no? En esa parte, el Gilgamesh, ya después de que fallece en Enkidu, va buscando la inmortalidad y fue que se encuentra, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿no?, del viaje y del agua, pero se encuentra, ¿no?, esta persona que le dice que pues la inmortalidad no está reservada, no para los seres humanos, sí. Y por mucho que les pese. Sí, y también es una cuestión conceptual, ¿no? Porque el mismo tiempo es humano, el tiempo es profundamente humano, el tiempo se mide desde dimensiones y condiciones humanas, sí. Pero bueno, eso ya son temas bastante densos y luego medios confusos, ¿no?, de abordar. ¿A qué es a lo que vamos? En primera instancia, mencionar eso. La muerte es uno de los pilares o es uno de los conceptos centrales de la condición humana y del cambio. Sí, de hecho, me puedo volver a permitir aquí traer el tarot, ¿no? ¿A qué carta hay? ¿No? Sí, la carta número 13 o la carta sin nombre, ¿no? El tarot de Marsella, sí, que del Renacimiento. En el alfabeto hebreo y según la Cábala es la letra Num, ¿no?, que puede significar hasta semilla, ¿no? De hecho, la muerte trae un arado, ¿no?, y está arando, sí. Entonces, tiene como que esta interpretación, ¿no?, de dejar de ser para, obviamente, pertenecer y dejar ser a otros. Así es. Sí. Morir para dar vida, ¿no? Sí, es el cambio, sí, el paso a otra cosa. Y muy pocas veces, de hecho, cuando se leen, ¿no?, las cartas, representa como que muerte física. O sea, no es raro. Tiene que estar vinculado, ¿no?, a los demás. Esto, perdón, Alfonso, pero esto me recuerda algo que yo me he mencionado mucho, ya debo parecer disco rayado, ¿no? Pero un fragmento de un poema de Rafael Alberti, cuando dice, hablando del mar, dice, como un toro salta el mar sobre la arena y vive en ese golpe que lo mata. Sí. Aquí aparece esta idea otra vez, la muerte, pero dando vida. Sí. ¿No? O sea, es un ciclo de renovación. Exacto. Sí, y es un arquetipo. ¿No? Es un arquetipo que se repite. De hecho, pues hasta en el cine, ¿no? Yo creo que hasta en el cine todo el tiempo están
permitiendo este tipo de ciclos. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, lo del tarot ya lo habíamos mencionado aquí en el programa número 2, ¿no? Si lo quieren ver. Sí, y también mencionamos cómo después de la peste es que ya comienzan a tenerse estos conocimientos sobre el cuerpo, ¿no? Y sus huesos, y comienza a dibujarse mejor. Pero bueno, solamente un ejemplo. Recordemos que las letras, ¿no?, en el hebreo son polisémicas y también tienen muchos significados. Sí, y la cábala pues es un estudio inmenso, ¿no? No se acabaría aquí. Pero bueno, regresando a lo que nos concierne, vale la pena aclarar también, estamos intentando dibujar cómo se concebía la muerte en alta mar, ¿no? De los siglos XVI, ¿no? 18, 16, 17 más o menos. Sí. Sobre todo en estas regiones, pues, de lo que era la Nueva España o el México colonial. Así es. Sí. Y no podemos ignorar, pues, que venimos o que tiene una herencia judeocristiana. Y ya mencionamos también aquí que estamos bajo este imaginario de las 3 religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y el islam. Sí. De hecho, yo no sé luego por qué tanto les molesta en España, pues, en Iberia, recordarles, ¿no?, que tienen mucha herencia musulmana. Sí, sí, bueno, supongo que también por eso se usan esos comentarios acá, ¿no?, que les molesta que digan que tenemos herencia de allá. Pero esos comentarios no son del todo atinados. Por poner un ejemplo, el Día de Muertos es un sincretismo por completo, ¿no? Y si es una conjunción entre el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, y las interpretaciones que se tenían aquí de la muerte, ¿no? Como el regreso en ciertos días del año, o lo de, ¿cómo se llamaba?, el Mictlán o el Tlalocán, ¿no? Y también, de nuevo, esta concepción, dependiendo cómo uno muere, es a dónde va. Así es. Sí. Así es. Entonces, acotar eso, el Día de Muertos nace en la colonia, tal y como lo conocemos. Sí, el Día de Muertos, al igual que muchas otras cosas que son parte de la identidad mexicana, son profundamente coloniales, no son mesoamericanas. De hecho, yo me he puesto a pensar alguna vez, y eso cuando yo tomaba la clase de Mesoamérica, ¿recuerda usted, maestro Marcelo, una vez dio la cifra, ¿no?, de cuántos población indígena había aquí en Mesoamérica antes de que llegaran los españoles y cuánta terminó? Bueno, por razones obvias, las cifras varían de una a otro, ¿no? Se habla en algunos casos de 50 millones de personas originarias de Mesoamérica. Hay otros que hablan de 8 millones. Pues yo me inclino a pensar en una especie de promedio. Pero todos coinciden que al finalizar, ya comenzando el siglo XVII o XVI, el siglo XVII, quedaban como 5 millones de indígenas. Sí, por supuesto. Hubo una gran caída de la población indígena prácticamente en los 80 años, desde la caída de Tenochtitlan hasta finales del 16, se reduce muchísimo la población. Entonces estamos hablando de que podían ser entre 8 y 10 millones de habitantes cuando llegan los españoles aquí, y a finales del 16, por lo que tú acabas de mencionar, o sea, fue tremendo. Entre las epidemias, las matanzas y todo esto, entonces fue, por ejemplo, la gran inundación, aunque eso fue después, la gran inundación de la Ciudad de México. La Ciudad de México se inunda en 1629 y es una inundación que dura hasta 1634, 5 años. Prácticamente en el Zócalo de la Ciudad de México, 2 metros de agua, todo el Zócalo durante ese tiempo. Y ahí se habla de que murieron alrededor de 50,000 indios en ese evento, pues, en esa inundación. Bueno, en realidad yo quería la cifra porque yo me he puesto a pensar, y en las lecturas se decía que quienes sobrevivían principalmente pues eran gente joven o menores que desarrollaron defensas y se adaptaron al cambio. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué tanta de su cultura y de sus costumbres te puede decir un infante? ¿No? Un infante que apenas está creciendo y que apenas está aprendiendo, porque la cultura es algo que se aprende. Nos lo aprendemos de acuerdo pues donde nos desarrollamos, ¿no? Bien decía usted que si estamos en China, pues aprendemos a hablar chino. Hablar chino, sí, claro. ¿No? Entonces, es muy difícil pensar, y no solamente pensar, o sea, muy pocas cosas mesoamericanas sobrevivieron, al igual que casi el 90% de la literatura antigua está perdida, pues porque no existían los medios para conservarla, ¿no? Incluso hoy en día
mucha información se pierde hasta en la computadora, ¿no? Que según Sí, tenemos también. ya Es cierto. la punta de lanza. Pero bueno, aquí es a lo que voy. Esta concepción del Día de Muertos se funda en la colonia, es colonial y somos herederos de todo esto, ¿sí? De esta conjunción. Bueno, ahora, ya hablamos aquí que somos herederos, ¿no?, de estas tres religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y si somos herederos de eso, pues somos herederos de sus prácticas y de sus rituales, ¿sí? Aunque es muy difícil empalmar como que la muerte en el mar, ¿no?, con la muerte en tierra, no sé. Sí. Lo que sí podemos hacer es mostrar qué implicaba morir, ¿no? O sea, Philippe Ariès en este libro, ¿no?, El hombre ante la muerte, menciona sobre todo que esos tipos de muerte, ¿no? La muerte que avisa, ¿no? Que, no, yo soy un noble, soy una persona, ¿no?, ya de edad, y yo ya escucho susurros, escucho el ente, ¿no? Se me para ahí y me dice, un ángel vino y me dice, no, ya pon tus cosas en orden porque ya te vas a ir mañana o en 2 días, ¿no? Y hay mucha literatura, ¿no?, que muestra como que la muerte, o esta muerte sobre aviso, ¿sí? ¿Y qué era lo que permitía esta muerte sobre aviso? Bueno, hacer todo el ritual cristiano del buen morir, ¿sí, no? Que era hacer los últimos sacramentos, la confesión, el arrepentimiento, la unción de los enfermos, ¿no?, si es que la persona estaba, y la última Eucaristía, ¿sí? Entonces, hacer estos últimos sacramentos y morir en tu casa y en tu cama, junto a tu familia, era lo que te permitía dar el paso, ¿no?, ya a la gloria eterna. El bien morir le llamaban. Sí, el bien morir, sí. O el buen morir, pues sí. Sí, el buen morir. Ahora, contrario al buen morir, ¿no?, ya esta muerte que avisa, pues está la muerte repentina. En el mar. ¿No? Sí, la muerte repentina, y ahí está asociada la muerte en el mar, ¿no? Esta muerte que llega sin previo aviso, que sucede de un día a otro y que ni siquiera te da tiempo de prepararte ni de hacer estos últimos sacramentos o estos ritos, ¿no?, cristianos, y por lo tanto incluso ni siquiera a veces la cristiana sepultura, ¿no?, porque también en las escrituras estaba, ¿no?, que ahí donde hayas un cadáver, ahí debes de darle cristiana sepultura, ¿no?, para su descanso. Entonces, morir en el mar muchas veces implicaba eso, era una muerte repentina, sin previo aviso, que no te permitía ponerte en orden con Dios, ¿no?, con el Eterno. Así es. Y por lo tanto, pues quedaba implicado, quedaba ser una especie de zozobra, ¿no? No había ninguna salvaguarda ya cuando uno fallece. Y también aquí vale la pena resaltar de nuevo, aunque ya lo hemos hecho en programas anteriores, pero para quien no lo ha visto, que estamos hablando de un mundo preindustrial, precientífico, e incluso antes, porque luego surgen esos comentarios, no, es que todo eso no sirve porque no es ciencia. Ni siquiera Descartes había escrito el método científico cuando estaba pasando todo eso. Sí, entonces no existía, era la forma en la que entendían el mundo. Sí, era una cuestión hermenéutica, hasta poética. Y la religión, incluso hasta el día de hoy, pareciera que daba más respuestas y sosiego a la gente sobre su muerte que la misma, pues, ciencia, ¿no? O la razón, pues, ¿no? Sobre todo. Entonces, el buen morir y la muerte repentina es donde se hace este vínculo, ¿no?, con la muerte en alta mar. Y aquí viene la otra idea, ¿no? Si estamos hablando de un mundo precientífico, ¿no?, un mundo del imaginario, del adentro, como lo del Quijote, ¿cómo se concebía el mar, ¿no? De hecho, no solamente el mar, ¿no?, sino el agua. Una vez yo vi, bueno, eso ya saliéndome un poquito del tema, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Una persona mencionaba que en la cultura japonesa el agua estaba íntimamente ligada a lo metafísico, y ponía ejemplos de películas como las del Aro, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no solamente en la cultura japonesa, en realidad pareciera que es una variante universal dentro de la humanidad en la cual el agua permite esta conexión con lo metafísico. Así es. ¿No? O sea, es este medio para comunicarse con lo más allá, y tiene esta ambigüedad que te permite comunicarte tanto con lo profano como con lo sagrado, ¿sí? Para ambas cosas, ¿no? Tiene esa doble ambivalencia.
por poner un ejemplo, y aquí traigo varios, ¿no? En la religión judio-cristiana, pues el mar era habitado por el Leviatán, ¿sí, no? Y incluso era el medio para descender al abismo, ¿no? Donde estaba Satán, ¿no? El enemigo. Y por ejemplo a Jonás, para que se calme, bueno, en el texto bíblico, ¿no? Para que se calme la tormenta, a Jonás, no, mándalo, se lo avienta, sí, para que se lo coma la ballena, sí. Entonces, está como que este medio hostil y difícil, ¿no? Habitado por demonios o engendros, que si somos pecadores nos lastima y nos hace daño. Sí, entonces aventamos a Jonás y ya se salva, sí, no, de hecho creo que se salva, ¿no? Sí. Bueno. Y la otra vertiente, a Noé, ¿no? A Noé se le avisa que se va a purificar el mundo por medio del agua, ¿sí? Entonces ahí está la ambivalencia, ¿no? Un elemento habitado tanto por lo siniestro como por quizá la justicia o lo bello. Sí. Sí. Bueno, y después estamos hablando, ¿no? De cuestiones literarias porque estamos intentando reflejar el imaginario, ¿no? De la época. La otra, con los griegos, ¿no? Con Caronte. Sí, que Caronte era que él cuidaba el río, el Aqueronte, y era el río para llegar al Hades. Y a los griegos por eso también les ponían el óbolo, ¿no? La moneda en los ojos. Para pagarle a Caronte, sí, para pagarle a Caronte, que los iba a cruzar, sí. Así es. Y en el Gilgamesh, cuando el Gilgamesh está buscando la inmortalidad en este río de la muerte, de hecho aguas de la muerte, no sé seguro bien, también hay un barquero, tiene un nombre medio extraño, no sé si lo puedo pronunciar, Ursharabi, ¿no? Pero bueno, es un arquetipo previo a Caronte y también tiene la misma función, ¿sí? O, por poner un ejemplo, ¿no? Ulises, dice, ¿no? Ulises llega al Hades navegando hacia el borde del océano, ¿no? Hacia la punta, hacia el final. Y Eneas también tiene que descender, ¿no? Al Hades. ¿Para qué? Para recibir esa profecía de su padre. Entonces, de hecho, cuando hablamos en el programa 2 sobre el viaje, hablábamos, y también aquí se repite, que todos los héroes trágicos de la antigüedad o hasta medievales descienden al infierno, sí, para probar sus límites, sí, y luego regresan, sí, ¿no? Con conocimiento de sus límites. De hecho, el mismo Jesucristo desciende, ¿no? al infierno también y regresa. Y regresa. Sí. Entonces, es un arquetipo que se repite en la literatura. En toda la literatura, pero se repite ¿por qué? Porque forma parte de la condición humana. Y aquí en Mesoamérica tenemos este río, ¿no? Me van a regañar los de la ENA, ¿no? Que no me lo sé de memoria, sí. Apanoayán, sí. Que según se cruza el río con ayuda de los perros, ¿no? Del Xoloescuincle, sí. Ah, ya. Sí, sí. De hecho, yo desde que era niño yo escuchaba eso, ¿no? Que cuidaras a tus mascotas porque cuando tú te mueres ellos te ayudan a cruzar el río. Y para los mayas es Chac, ¿no? El que cuida los cenotes y el reino de la muerte, ¿no? Pero tiene esta conexión, ¿no? Con el inframundo, sí, el agua. Sí. Sobre todo sí, pero toda la cuestión del agua subterránea en Yucatán. Uh-huh. Ese era el mundo, el Xibalbá era el mundo, el mundo del más allá. Y era terrorífico el lugar, porque pues totalmente oscuro, no se sabía por dónde iba y todo era agua. Sí, y las cuevas representaban esta comunión, ¿no? Con lo sagrado y lo profano. Sí. No en vano todavía. Bueno, hay mucha gente. Sí, se me faltó decir esto. Una cosa son estas cuestiones del imaginario dentro de la literatura, y literatura medieval u occidental, y otra cosa es el culto que se le rinde a la niña blanca, que surge en los años 80 y que ya tiene toda una religión. Bueno, para el catolicismo sería otra cosa, ¿verdad? Pero tiene toda una conglomeración de gente que le rinde culto pues a la niña blanca como tal, ¿no? A la Santa Muerte. La Santa Muerte, sí, claro. Pero eso surge en los años 80, sí. O sea, no es... O sea, es relativamente reciente. Sí, es historia reciente. De hecho, creo que no sé si para la UNAM sea historia. Sí, no, porque te lo dicen, ¿no? Que tienen que pasar 40, 50 años de un tema para que ya que sea historia. Sí, ¿no? Porque si no, no. Bueno. Pero bueno, de lo que nosotros estamos intentando hablar, podría chocar un poco con esta concepción moderna que se tiene, ¿no? Sobre todo con el culto, ¿no? A la niña blanca. Pero... pues está imbuido, ¿no? De todo esto. La muerte en alta mar, o las personas que navegaban, vivían estas historias, y no solamente las vivían, sino que pues las manifestaban
En América era real, en el océano era real, el Leviatán pues existía, ¿no? Como tal. Yo recuerdo, bueno, usted lo mencionó, ¿no? Y hasta si nos vamos por una razón instrumental o lógica, pues en aquel momento los animales tenían permitido más o menos reproducirse. Bueno, no es que ahora no lo tengan, pero lo que voy es que no había una caza tan masiva como ahora, y su reproducción era mucho más fértil y abundante, e incluso crecían a proporciones que hoy en día difícilmente sí los vemos. Yo recuerdo cuando era niño que vi un cangrejo muy muy grande, el tamaño de una mano, y yo nunca en la vida había visto algo así y me aterró, me aterró por completo, ¿no? Ahora imagínese, pues en aquel momento una ballena o todo este tipo de proporciones. A eso voy. Por ejemplo, una nao como la San Pedro, la de Urdaneta, que descubre el camino de Filipinas a Acapulco en 1565, medía 25 metros de eslora. Pero una ballena azul puede llegar a medir hasta 30 metros de eslora. Entonces, ¿qué pasaba? En primer lugar, crecían esos animales porque pues, nadie los cazaba. Entonces crecían y se morían de viejitos, grandotes. Pero resulta que iban navegando, vas en un barco de 25 metros de eslora y de repente te encuentras un animal que es más grande que tu barco. Pues obviamente ante eso pues les daba pavor, porque decían, no, pues hasta aquí llegué. Sí. Un monstruo enorme, más grande que el barco, pues cuando el barco era la máquina más compleja de la época, más grande y más compleja de la época. No había, ahí se resumía toda la tecnología del momento. La tecnología de punta estaba en la construcción naval y en la minería. Entonces, estos monstruos, obviamente, pues, podríamos decir que eran reales. Sí, eran reales, o sea, eran animales enormes, ¿no? Incluso cuando se llega para acá, bueno, el mismo AMLO, la otra vez estábamos platicando aquí, ¿no? Que cuando estaban construyendo el Tren Maya, subió una foto de una luche, según él, sí. ¿no? O sea, cuestiones de lo fantástico, ya hasta, pues no sé si representadas o legitimadas, ¿no? Por el poder, incluso. Sí, claro. Y hay textos, ¿no? Bueno, no en vano estaba la Inquisición, sí. Como el martillo de las brujas y todos esos textos medievales. De hecho lo hubiera traído, eso es muy bueno, lo tengo en la casa. Para la próxima. Sí, donde mencionan pues cómo identificar, ¿no? A personas que se dedicaran a estos temas. Bueno, a conectar con los muertos, entidades y todo esto. Pero vamos, ¿cuál es el propósito, ¿no? del tema? Todas estas interpretaciones de la muerte es algo que se sigue manteniendo y hasta la fecha, al día de hoy, se arrastran de una forma u otra. Sí, claro. De hecho, los ritos del buen morir, de una manera, quizá en algunas casas o en algunas familias, pero se siguen intentando representar. Sí. O sea, que mueras en tu casa, que mueras en cama. Sí, claro. Incluso después de que mueres, que... ¿Cómo se llama? Los rezos, ¿no? Los 7 días y todo este tipo de cosas. La larga despedida, ¿no? Sí. Los 7 días, el novenario, ¿no? Estoy seguro bien. El mes, el año, el cabo de año. Me van a regañar también los 12 años de escuela católica que no me sé eso. Sí. Bueno, pero bueno, nadie es perfecto, estimado Alfonso. Es algo que sigue y es vigente. Y nada, a mí me parece fantástico, sobre todo porque está la duda, ¿no? O sea, la muerte es algo a la cual todos tarde o temprano nos vamos a enfrentar, pero no podremos dar cuenta de ello. No, incluso cuando yo una vez acompañé a un amigo, ¿no? A sacar el acta de defunción de su papá, y me pareció curioso cómo hasta hay trámites que tienes que sacar después de muerto, pero que ni siquiera lo sacas tú. No. Sí, el acta de defunción es algo que se tiene que sacar, pero ni siquiera... pero no lo puedes hacer tú. No lo puedes hacer tú, sí, no, lo tiene que hacer pues otra persona. Así es. Pero bueno, entonces, por un lado está todo este imaginario medieval, sí, ¿no? Obviamente también que con todo el Renacimiento y todo eso surgen otras preguntas. Así es. Sí, pero fundamentalmente se siguen manteniendo hasta la secularización del pensamiento y todas estas cuestiones de la ilustración que se van dando. Así es. ¿No? Que hasta Kant, ¿no? Comienza a decir, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Y dejar de lado. Pero mucho de eso fantástico es que se sigue manteniendo incluso en mentes que se dedicaban al saber, ¿no? Newton incluso luego se preguntaba por los ángeles, ¿no? Y en los números, ¿sí? Si los habitaban, cómo eran los números de Dios, ¿no? O el lenguaje de Dios, si había ángeles o algo más fantástico o metafísico ahí.
Y vamos, va por ahí, ¿no? Sí. Ahora, claramente existían estas cuestiones del imaginario y luego existían las cuestiones prácticas, ¿no? Y las reales, pues los ritos funerarios, ¿no? Y eso es lo que el maestro Marcelo va a hablar, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que es una espléndida introducción la que has hecho. Que no nos acercamos todavía. Vamos a hacer aquí un rito aquí para hablar con... No, podemos hacer muchos programas de esto porque es muy complejo. Pero, sin embargo, nos pone al tanto de la problemática. Es decir, qué significa la muerte o qué ha significado la muerte. ¿Quién se ha manifestado? Como bien decía, desde la literatura, como empieza este discurso sobre la muerte. Y desde la historia, pues el mejor ejemplo, de la historia. Felipe Arias, ¿no? El hombre hasta la muerte. Y hay un montón, y hasta desde, perdón, Marcelo, hasta de la psicología, bueno, o del psicoanálisis, Freud, el mismo Freud con los conceptos de pulsión de vida y pulsión de muerte, durante toda su vida cambian, son hasta polisémicos, porque una cosa es cuando él lo entendía cuando era joven, cuando era ya tenía una edad media y cuando era viejo. Era grande. Dice, no, pues ¿de qué Freud te estás hablando? No, del Freud de tal año. Sí. Sí, bueno, entonces, como vemos, es un tema muy complejo, muy amplio. Hay un detalle que, por ejemplo, hablando de historia y literatura, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de literatura, cuando se habla de historia de la literatura, en América, se empieza esa historia de la literatura por las narraciones de los cronistas. Bernard Díaz del Castillo. Que nunca me gustaron a mí leerla, eso sí, a mí no me da pena decir. Era muy difícil, bueno, porque aparte las ediciones de Porrúa eran casi ilegibles, ¿no? Con una letra bien chiquita, 2 columnas. 2 columnas, sí. Terrible. Pero a lo que voy es que se entendía esto como literatura, en esta concepción de la enseñanza de la literatura. Cuando eran textos, bueno, después son textos históricos, porque son narraciones sobre la vida en México, etcétera, etcétera. Entonces, ese límite entre historia y literatura siempre ha estado bastante discutido, por lo menos. Bueno, en cuanto al mar, aquí, para hablar de esto, tenemos que hablar de los problemas con que se enfrentan los investigadores de este tema, porque el marino era el insumo más barato del barco. Entonces, si nosotros examinamos obras de construcción naval, tratados de construcción naval, tratados de los mariantes, como le llamaban, a los que iban al mar le llamaban los mariantes. Ay, perdón, maestro Marcelo, también hablando sobre, se nos faltó solamente acotar eso, que la navegación está íntimamente ligada por la muerte, porque siempre hay, al menos en la literatura, una barca, ¿no? Sí. Que atraviesa, incluso en la mitología egipcia. Sí. Y no solo eso, sino que hay un texto de Escalante de Mendoza que habla de las navegaciones del alma. O sea, sí, aquí está ese. Entonces está muy ligado con esto. Entonces, ¿pero a qué voy? Decía, es que en todos los textos de historia marítima, construcción naval, todo de pertrechos, del arte de navegar, etcétera, 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 nunca aparecen los marinos. El marino es el último elemento que ahí, quién sabe cómo funcionaba, cómo vivían, eso no aparece. Recientemente se ha empezado a trabajar eso un poco. Por eso es la dificultad que tenemos para hablar de esto. ¿De qué morían los...? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los marinos, estamos hablando de la época del México colonial, no eran bien vistos. ¿Por qué no eran bien vistos? Bueno, en primer lugar, se los acusaba de que eran, bueno, que los excesos con el alcohol, el desenfreno sexual y toda una serie de cosas. Sí, no, que eran seres muy difíciles de manejar. Libidinosos. Sí, no, pero ¿por qué? Porque, ¿por qué la desconfianza respecto a los marinos? Porque en los largos viajes que hacían, por ejemplo, un viaje Sevilla, Veracruz y eso, y de regreso, pues podían durar un año. Pero resulta que en ese periodo estaban fuera de la mirada de la Inquisición o de la mirada del Estado. Entonces era una especie de sociedad al margen de todas las convenciones que regían la sociedad, por decir así, terrestre, si se me permite el término. Entonces no eran muy bien vistos, además los hacían a un lado todo el tiempo. Todavía hoy hay algo de eso, ¿no? Ya no tanto, pero todavía queda un poco esta idea del marino rebelde, libidinoso, que bebe mucho y que rompe con las reglas. Ese era el problema. Entonces, debido a eso, pues la información no abunda.
Sin embargo, encontramos para este programa, estuvimos buscando principalmente en dos fuentes que encontramos. Una, el espléndido trabajo que ya lo hemos mencionado aquí, de José Luis Martínez, Pasajeros de Indias. Es un trabajo magnífico que habla de cómo era el viaje de Europa a México, bueno, a Veracruz. Da una cantidad enorme de detalles y ahí habla precisamente de cómo era la cuestión, el tema de la muerte en los barcos. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, principios del XVII. Ese es uno de nuestra fuente. La otra fuente es de una investigadora francesa, Delphine Tempere, que hace un trabajo, ella hace un gran trabajo, está en eso, está preparando una tesis de doctorado para la Universidad de París 6, precisamente sobre vida cotidiana en el mar, siglo XVII, en las flotas españolas del siglo XVII. Y ella menciona, bueno, su fuente fundamental es el Archivo General de Indias en Sevilla, y menciona precisamente esto de la falta de datos de documentos. Por ejemplo, la pregunta, ¿de qué morían los marinos en el mar? Y entonces ella hace un muestreo de 1000 casos, o sea, ella revisa los diarios de navegación, informes, etcétera, todo lo que encuentra. Entonces selecciona 1000 casos, 1000 documentos que hablan de esto, y ahí nos dice que el 35.5 de las muertes en el mar se debían a dos causas: una, enfermedades, y dos, ahogamientos. Seguía más o menos en un 12% las causas de muerte se debía a los combates, ataques de piratas o con los enemigos, etcétera, etcétera. Luego había un 2%, según ella, realmente muy pequeño, que morían, es decir, por causas no muy bien especificadas, ¿no? Y un 1% que moría a raíz o a causa de naufragios. Eran muy pocos los naufragios, a pesar de lo que se piensa. Entonces, ese es el porcentaje. Hay un enorme porcentaje de todo lo que ella investiga. Prácticamente el 40% de los expedientes que investiga, no hay datos. No existe información. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, este es el universo de la muerte en los barcos. Por ejemplo, menciona, y es algo bien interesante, paradójicamente, ¿por qué tantos ahogamientos? Bueno, porque la mayoría de los marineros no sabían nadar. Ni los pajes, ni los grumetes, ni los marineros. Entonces caían al mar, y caer al mar era prácticamente una sentencia de muerte. El mismo José Luis Martínez habla en una parte de que hay un relato de un viajero que viene de España hacia México y que oye en la noche el ruido de una caída de un cuerpo al mar. Y entonces inmediatamente, ¿qué era lo que hacían? Lo primero que hacían era arrojar piezas de madera al mar, palos, de repente un pedazo de puerta, en fin, todo lo que tuvieran a mano, con el propósito de que el que se había caído pues se agarrara ahí y pudiera sobrevivir. Pero era prácticamente imposible regresar por él, porque los barcos no podían dar la vuelta, porque con los vientos a favor, y de repente, por ejemplo, muchos de los casos cuando caían al mar era porque el mar estaba bravo, estaba fuerte, había mala mar, como le llamaba. Entonces era imposible virar para buscar al que se había caído. Entonces pues prácticamente ahí quedaba. Curioso, ¿no? Que la mayoría no sabían nadar. Creo que todavía, ¿no? En ciertas regatas los que participan luego no saben. Sí, bueno, ha disminuido mucho eso, ¿no? Pero sí, todavía existe eso. Eso tiene que ver también de dónde venían los marineros. Hay acapulqueños que no saben nadar. Bueno, eso también. Sí. Y hay muchos de la Ciudad de México que tampoco saben nadar. Pero bueno, esto tiene que ver con el origen, de dónde venían los marinos, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces tenemos estas dos fuentes que son las fundamentales. Hay algo, yo estuve buscando algo en un libro del padre Morga, Sucesos en las Islas Filipinas, de las primeras. Él habla inclusive de la llegada de la expedición de Legazpi, los primeros gobernadores como Dasmariñas de Filipinas. Pero hay muy poco ahí. Se habla ahí de muerte de marinos, pero no se especifica de cuál es la causa o qué pasa ahí en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ¿cómo morían los marinos? Bueno, había una manera, era un accidente y adiós, te caíste al mar y ahí desaparecías. Pero cuando no era así,
Uno de los, de los que hemos mencionado, las enfermedades, especialmente el escorbuto, es decir, la falta de vitamina C por la falta de ingestión de frutas y verduras frescas, porque no había refri, entonces eso no se podía mantener. Entonces empezaban las llagas, crecían las encías de manera monstruosa y finalmente morían, pero no morían de escorbuto, morían de hambre porque no podían comer. Ese era el problema. Entonces, cuando estaban en esos trances los marinos, bueno, ¿qué pasaba? Inmediatamente no inmediatamente, pero en la medida de lo posible eran asistidos por el capellán y el escribano, cuando los había en el barco, para hacer el testamento, porque testaban. Ahí, una de las primeras cosas que se pedían ahí era ser enterrado en la capilla del primer puerto donde tocara el barco. Eso era una. Si no se podía hacer así, otros solicitaban que su cuerpo fuera llevado a su lugar de origen, a su pueblo de origen. De hecho, estaba leyendo también que cuando encontraban un cadáver que no sabían cómo murió, ¿no? Cómo falleció, no lo podían enterrar en Tierra Santa, no vaya a contaminar. Claro. Sí, porque tenían que enterrarlo, sí, pues en algún lugar, pero en atrio de la iglesia o el panteón. Lo mismo el caso de los que se suicidaban. Sí, no. Eso era ir contra Dios y todos los preceptos. Entonces... De hecho, perdón, Marcelo. Sí. Si no me equivoco, creo que desde los 7 contra Tebas, cuando se quita la vida este rey, que no me acuerdo bien cómo se llama, porque tiene años que no leo esa tragedia, le están llorando porque quieren enterrarlo y no lo dejan porque se había quitado la vida. Sí, claro, por supuesto. Entonces, esto era lo que... Ahora, hay que decir que en el caso de que no los arrojaran al mar, de lo cual vamos a hablar, pues los enterraban, ¿no? ¿En dónde los enterraban? Pues en la sentina, en el lastre. El lastre era piedras, tierra, arena, todo eso. Entonces ahí hacían una mortaja con un pedazo de vela viejo y los enterraban ahí. Eso provocaba que al rato, pues el aroma en la sentina era bastante pesado. Inclusive un dicho que decía que en el siglo XVII, sobre todo los barcos franceses, no sé por qué será, con los franceses la agarraron, pero que se daban a conocer antes por su olor que por su vista. O sea, cuando ya empezabas a oler, decían, no, pues ahí vienen, ¿no? Entonces, esto era una primera cuestión que tenían muy en cuenta. Hacían testamento para el reparto de sus bienes. Dejaban lo que tenían, mandaban a que se pagaran sus deudas, ¿no? Querían llegar al otro mundo limpios, ¿verdad? Que se previera, que se le diera todo lo que ellos hubieran acumulado en su larga vida o corta vida en tierra a sus familias, o sea, que se viera eso. Y eso estaba cuidado. Había una institución de la corona española que se llamaba el registro de bienes de difuntos. Entonces, esta institución funcionaba cuando españoles, marinos o colonos, lo que fuera, fallecían ya sea en las colonias o en el mar, sin herederos. Entonces esta institución se encargaba de registrar ese patrimonio y repartirlo. A veces iba a dar al Estado y a veces aparecía por ahí algún heredero. Era un trámite muy complejo, que por supuesto, como bien dices, al igual que el acta de defunción, pues no hacían los marinos, eso lo tocaba después. Entonces, así más o menos era como testaban. Es decir, lo que les importaba era, primero, número 1, ¿dónde voy a quedar? Y número 2, debo quedar bien, es decir, pagar mis deudas, reconocer mis deudas, pagar las deudas, perdonar a mis enemigos, ¿no? Eso era muy quedar importante. En el mar o quedar varado en el mar, pues era caer en este abismo, ¿no? En este territorio. Entonces, la otra era precisamente lo que mencionas, ser arrojado al mar. Y lo decían a veces con un laconismo admirable, porque decían, no, pues yo quiero que me echen al mar según los usos y costumbres. Así. ¿Cómo los echaban? No es como en todos los casos. En las películas a veces aparece que le ponían unas balas de cañón, ¿no? Así, esas bolas de hierro para que el peso los llevara al fondo. Pero eso estaba reservado para los oficiales. Para los marineros, no. Lo que hacían era, según Delfín Tempere, le ponían unas botijas llenas de agua, las amarraban a los pies y lo aventaban al mar. Y ahí rezaban un responso por su alma, por el bien de su alma, y ahí terminaba, ¿no?
claro que esto no era el final más deseado, porque, como bien dices, quedar en el mar era quedar en medio de la nada, es decir, no quedaba ni en un lugar ni en otro, y por lo tanto, si tu cuerpo no encontraba descanso, menos el alma. O sea, ibas a andar ahí, navegando ahí por el cielo, por el mar o donde fuera, perdido. Contrario ahora a lo que se cree, ¿no? Que mucha gente, no, cuando yo me muera, me incineran y me van a tirar al mar. No, bueno, eso es diferente. Sí. Ahora sí han cambiado las cosas, pero bueno. Entonces, esta era un poco la cuestión. Otra de las cosas que hacían, fíjense una cosa interesante, ella menciona que los marineros, en realidad, al subirse a los barcos, pero no se subía al marinero, sino que establecían lazos de parentesco. Por ejemplo, hay numerosos casos que ella menciona, Delfín Tempere, de que aparece el papá y el hijo trabajando en el barco, o el tío y el sobrino, o el padrino y el ahijado. Entonces, con estos grupos familiares, y también se creaban afinidades también por el caso de que cuando venían del mismo pueblo, que eran varios del mismo. Y entonces, por ejemplo, estas afinidades se manifestaban mucho en el rancho, a la hora de comer, porque se juntaban de acuerdo con estos lazos en grupos más o menos de 10. Hay que mencionar que en el siglo XVI, siglo XVII, bueno, en el XVII ya más o menos, pero no había cocinero. Sino que cada uno de estos grupos designaba a alguien que supiera cocinar. Esto de saber cocinar no era precisamente una virtud, porque se pensaba que cocinar era propio de las mujeres, entonces no estaban muy contentos los que hacían eso, pero bueno, no había de otra. Entonces el despensero, que era el que estaba a cargo de las vituallas en el barco, les entregaba la ración para 10 personas, entonces estos hombres la cocinaban. El fogón era muy primitivo, eran fogones de cobre, inclusive algunos de madera, puestos sobre una cama de tierra o de arena para que no quemara la cubierta, en el castillo de proa. Y eso siempre y cuando hubiera buen tiempo, porque con mal tiempo una de las primeras determinaciones era apagar los fuegos, porque no por el movimiento del barco que se cayera el fuego y se quemara el barco. Entonces era muy difícil parar un incendio en esos barcos. Bien, entonces también al morir estos marineros le dejaban, testaban a favor de sus amigos, de sus compañeros. Por ejemplo, también hay casos en que regalaban sus objetos personales, ¿no? Por ejemplo, al médico que de alguna manera había luchado por salvarles la vida. Hay un caso muy simpático que dice que uno de estos personajes a un doctor le regala un papagayo. Y en otro caso se habla de un loro, que es el clásico, ¿no? De las películas, que anda con el loro en el hombro. Entonces era bastante, ¿cómo le diré? No había una especie de norma, ¿no? De qué hacer, no, esto estaba determinado prácticamente por los hechos. Si te caías al mar, bueno, pues ahí ya te perdiste. Si te enfermaste, pues ni modo. Y así funcionaba. Es decir, era, por cierto, volvemos a este tema, era la sociedad del barco, ¿no? De eso habla Flor Trejo. Una colega nuestra, la doctora Flor Trejo, no se me olvidó su segunda Rivera. ¿Cómo? Rivera. Habla precisamente del barco como ciudad, tiene un artículo de ese, aquí lo tenemos, y menciona todo esto. Es decir, cómo estaban al margen de los directores, sobre todo, por ejemplo, de la Inquisición, ¿no? Que eso era terrible. Entonces, así era la muerte en los barcos. No se puede abundar mucho más debido a que no hay mucha información, no hay muchas fuentes. Se está trabajando sobre esto, a ver qué conclusiones llega Delfín Tempere con su trabajo de doctorado, con su tesis de doctorado, porque precisamente sobre esto. Sí, no, y vamos, que por eso es que es tan importante, ante la escasez, ¿no?, de fuentes en cuestiones prácticas, sí, no formales, es dibujar muy bien el imaginario, ¿no? Cómo habitaban ellos la muerte, desde qué perspectiva, y herederos de qué, ¿no? Sí. Pues es fantástico, en realidad es un tema bastante complejo. Estaba revisando aquí de las causas de muertes. Por ejemplo, una que se me olvidó comentar, accidentes laborales. Hablan de accidentes laborales. Decía, ¿a qué te refieres con accidentes laborales? Pues que te caes en una escalera, ¿no? O una de las cosas, por eso los marinos... Fíjense,
entre el ajuar de los marinos, las cosas personales que llevaban, no llevaban cubiertos. Difícilmente. Lo que sí llevaban casi siempre era un cuchillo o una navaja. Porque siempre existe el riesgo, o existía el riesgo, y todavía hoy, en los barcos, en los veleros, como traen muchas cuerdas, que te enredes. Y entonces, para no salir volando, pues tienes que cortar. Entonces ese era el único cubierto que se utilizaba. Muy poco, en algunos casos, cucharas de madera y cazuelas, sobre todo cazuelas de barro, pero las de barro no duraban mucho, más bien eran de madera. Entonces, ese era el ambiente en cuanto a los barcos en torno a la muerte. Bueno, estaba buscando aquí más información, pero prácticamente es todo lo que hay, porque no hay mucha más información en ese aspecto. Pues nada, solamente remarcar, bueno, a mí me parece un tema bastante rico y complejo, porque tiene muchos aspectos simbólicos, sobre todo por la temporalidad. En mi opinión, hoy en día la muerte se ha vuelto algo tan vulgar que hasta cobran 20 o 30 mil pesos en una funeraria. Sí. O sea, es un comercio por completo. Incluso hay gente que lucra, ¿no?, con eso, como en Gaza. Sí, ¿no? Hay que despojar a todos, los sepultamos y hacemos nuestro complejo turístico ahí. Sí. Entonces, son necropolíticas bastante violentas. Fíjate que inclusive con García Palacio vemos un hecho bien interesante. Se menciona que al salir de Sevilla, bueno, de Cádiz, se preparaban para la navegación. Entonces una de las cosas, bueno, preparaban el cuerpo. Y decían que unos 10 días antes de la navegación había que purgarse para limpiar el cuerpo. Con cañafisto, con una miel rosada le llamaban, o con cañafístula, una hierba que ya hemos mencionado aquí con el tema de las enfermedades. Purgarse, ¿no?, para estar limpio, porque dice textual, dice, porque el mar se da mejor con el estómago vacío que con lleno de malos humores, así mencionaba. Entonces, pero también hay que prepararse el alma. Ah, no, porque era el cuerpo y el alma. Entonces el alma, lo primero que había que hacer antes de embarcarse, bueno, confesarse, comulgar, para estar en paz con Dios, ¿no?, estar en paz con tu propio destino, con tu propia historia. Es decir, subir limpio al barco para tener la mayor posibilidad de una buena navegación. Ahora, aquí quiero mencionar una cosa interesante. Miren, uno de los momentos más difíciles en el mar es un naufragio, ¿no? Porque ahí es cuando se te viene el mundo encima y no hay para dónde salir. Entonces, cuando empezaban los naufragios, ¿qué hacían los marineros? Lo primero, era salvar el barco. Entonces, todos los esfuerzos eran para que el barco siguiera a flote. Inclusive llegaban a cerrar los mástiles, a cortar los mástiles para lograr que, aunque fuera así como una especie de canoa grandota que quedara, pero que no se tumbara. Porque, por ejemplo, el caso del Juncal, de Nuestra Señora del Juncal en el Golfo de México, en 1631. Entonces eso era lo primero que hacían. Mientras ellos batallaban con esto, pues los oficiales y los pasajeros que iban ahí, que nobles o no tan nobles, pues se dedicaban a rezar y a invocar la gracia divina para salir del trance. Pero no solo eso, aquí hay un detalle bien interesante, porque cuando pasaba esto, se incurría en prácticas paganas, no solo religiosas. Es decir, se le invocaba a Dios y a los santos, sobre todo a la Virgen María, ¿no?, principalmente, pero también se invocaba, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de los fuegos fautos en los mates, a San Telmo, el fuego de San Telmo. Es decir, a Yemayá. Sí. No. Y entonces, pero también usaban prácticas paganas, como decía. Por ejemplo, cosían o amarraban amuletos en los pedazos de velas que quedaban en los mástiles, luego arrojaban al mar, arrojaban pan para calmar al mar de alguna manera, como fuera. Arrojaban reliquias, se habla de una reliquia, se supone, del cuerpo de San Francisco y de un fragmento de la cruz de Cristo que arrojan al mar en una situación así tan tremenda, muy difícil. Bueno, esto de la reliquia hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo creo que es en El nombre de la rosa, Humberto Eco se burla de esto, porque en la abadía donde se sucede toda la historia, pues hay un relicario donde hay reliquias, es decir, ahí están
pues por ejemplo, pedazos de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Inclusive, con mucha ironía, Humberto Eco dice que ahí estaba el cráneo de Cristo cuando tenía 13 años. O sea, que Sí. era complicado el asunto. Entonces, esto tiene que ver también, bueno, después podemos hablar con el asunto de la venta de las indulgencias, o sea, las maniobras de la iglesia, ¿no? Ya sabemos. Entonces, como podemos ver, ante lo inevitable, se recurría no solo a prácticas judeocristianas, ¿no?, sino también para decir lo que tuviéramos a mano para poder salir de ese trance. Sí. Y pues nada, solamente recordar, aunque ya lo mencionamos, ¿no?, una vez, que es un mundo del adentro, es un mundo del espíritu, ¿no?, donde lo que importaba era la vida después de la vida, Sí, no claro. esta, No, claro. donde se preocupaban por su alma, no tal como nosotros nos preocupamos por tener monedas o dinero, ¿sí? Y que, vamos, pues la iglesia católica, pues es una de las instituciones más viejas en la historia de la humanidad, Por supuesto. ¿no? Y 2025 años. La moral cristiana está grabada hasta el tuétano en todo Occidente. Así es. Sí, y yo sí me atrevo a afirmar que pues, es el espíritu de Occidente, ¿no?, el cristianismo. Y en el sentido de que lo reproduce todo el tiempo, incluso los más laicos luego se van reproduciendo cosas que son propias de una moral cristiana. Así es. Sí, entonces... Y una moral, la moral cristiana, hay que tener en cuenta, bueno, esto ya es otro tema, Sí. pero lo vamos a apuntalar aquí, basada también en la culpa. Sí, No debemos olvidar que el primer sacramento, que es el bautismo, está destinado a lavar al recién nacido de la culpa del pecado original, ¿no? Entonces aparece esto permeado por la culpa. Es decir, por ejemplo, en las invocaciones, en medio de la tormenta, pues se encomendaban a Dios diciendo, bueno, ¿por qué me castigas de esta manera? Si yo he sido bueno, en fin, todo este tipo de, en todo caso, reclamos, si se puede hablar de eso. Pero bueno, ante la desesperación y ante el inminente abismo final que se les presentaba, pues obviamente llegaban a este tipo de prácticas que no eran... Hay relatos de naufragio. Por ejemplo, Flor Trejo también tiene el relato de un magnífico relato del naufragio precisamente de Nuestra Señora de Juncal, ahí en el Golfo de México. Eso vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Es un excelente trabajo. Bueno, yo creo que más, no sé cómo vamos de tiempo. pues nada, ¿quiere agregar algo más o Marcelo? No, yo pienso más o menos que Sí. está, ¿no? Entonces, Pues bien, vamos concluyendo. sí, lo que se intentó hacer fue un ensayo sobre la muerte. ¿Sí? Y sus perspectivas. Pues nada, la próxima semana vamos a hablar sobre cómo se escribe la historia, ¿no? Eso va a Cómo, estar bueno. desde dónde escribimos historia, ¿no?, en el Museo Naval. Así es. Todo eso va a continuar, ¿no?, hasta diciembre. Les agradecemos, ¿no?, la atención a quienes se quedan hasta el final. Por aquí van a aparecer las redes sociales, ¿no?, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Si cuando termine la primera temporada va a estar ya disponible todos los capítulos en Spotify y en Apple Music, creo que se llama. Y pues nada, Bien, sería todo. pues entonces, pues lo único... Bueno, agradecerle, ¿no?, a Camps, a Edgar, Claro, eso a iba. Víctor, que están aquí. Agradecer a nuestros valerosos artilleros, ¿no?, al pie del cañón, como siempre. A Víctor, Roberto, Edgar, también Alfonso. Un agradecimiento, en fin. Esperemos que esto pues ilustre un poquito, abone un poquito la vida, lo que era la vida en el mar. Lo sigue siendo en algunos aspectos, ¿no? Sí, siempre queda. Siempre quedan tradiciones. Yo siempre he comentado, por ejemplo, bueno, el caso de la cultura, ¿no? A veces una definición fácil de cultura es aquella que dice que la cultura es algo que está entre la tradición y la modernidad y la vanguardia, ¿no? Entonces, por ahí también le damos. Y esta cuestión que es un tema recurrente, historia y literatura, por eso estamos aquí, precisamente en la biblioteca, porque es un tema muy caro para nosotros en el Museo Naval. Y de ahí el tema que acabas de plantear, ¿desde dónde hacemos historia? En el Museo Histórico Naval de Acapulco. Eso es un tema, pero muy, muy interesante y que nos afecta ahorita, sobre todo en la coyuntura, ahorita con este asunto de Otis y los 2 años de Otis. Eso es muy importante y vamos a hablar de esto. Muy bien, bueno, si creo que ya no tenemos nada más, pues nos despedimos una vez más, agradeciendo, insisto, nunca nos vamos a cansar de eso, y los esperamos
en la próxima ocasión. Muchas gracias.